Bueno, empezamos. Bueno, profe. Sí, ¿Se profe. escucha? Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a ver la última parte del capítulo 11 que vamos a hablar del tema de la fatiga de los materiales. La fatiga actúa cuando en vez de tener cargas estáticas, yo tengo cargas dinámicas que varían en el tiempo. La carga dinámica se puede dar de dos formas, o que la carga varía en el tiempo o que el elemento estructural vaya cambiando de posición de manera que ante una carga fija, a través del tiempo, la carga para cada punto de la estructura es distinta. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que tenemos un Vamos a suponer que tenemos un vagón de un tren, un vagón de ferrocarril, y que este es el eje que recibe el peso del vagón. Acá está actuando el peso del vagón a través de estas dos cargas P y estas son las ruedas que están en contacto con las vías. Lógicamente, este peso va a ser siempre para abajo, pero la rueda al ir rotando, para la rueda, si yo tomo el punto A, a medida que avanza el vagón del tren, este punto A va a dar toda una vuelta. Y según la posición que ocupe el punto A, la tensión a la que va a estar sometida va a ser distinta. Por ejemplo, supongamos que el punto A se encuentra en este punto acá arriba. ¿Cuál va a ser la tensión que va a sufrir por efecto de estas cargas P? Imagínense que el punto A está acá arriba. Va a sufrir una tensión que va a ser igual. Supóngase que, perdón, que acá vamos a estudiar no la rueda, sino el eje. Si ustedes tienen la sección A, el punto A, cuando el punto A esté acá arriba en el eje y estén actuando las cargas P acá, va a tener una tensión que va a ser igual al momento que existe en la sección A dividido el momento inercia del eje por R, que es la distancia desde el centro hasta el punto más arriba. ¿En eso estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero ¿qué pasa? Este eje gira solidario con las ruedas. O sea que un instante más tarde va a ocupar la posición A'. ¿Por qué? Porque acá yo si multiplico la velocidad angular por el tiempo, el punto A va a pasar a la posición A'. Y en vez de tener esta tensión máxima, va a tener esta, porque cambió de posición. Entonces, yo voy a poder referir que la tensión que va a ir teniendo el punto A conforme a que vaya rotando o girando el eje va a ser la tensión máxima que va a tener cuando está en el punto arriba o en el punto abajo por el coseno de W por T, siendo W la velocidad angular y T el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo punto de la estructura vas a, si yo les hiciera un pequeño gráfico y yo acá marcara esto acá, en el instante cuando t igual a 0, el punto A está arriba, ¿no es cierto? Entonces va a tener ese valor sigma máximo, después va a ir cayendo, va a cambiar de signo hasta que cuando está abajo tiene este valor. Después va a nuevamente cambiar de signo hasta que va a volver a la posición arriba, siendo esto sigma máximo y esto sigma mínimo. ¿Se entiende o no?
¿Se entienden que el mismo punto de una estructura va a estar sometida a distintas tensiones conforme vaya pasando el tiempo? Sí, profe. Por efecto del giro del eje. A esto es lo que yo llamo una carga dinámica o cíclica. Es decir, que los distintos puntos de la estructura van a estar sometidos a distintas tensiones que van variando en el tiempo. Otro ejemplo que responde a este tipo de solicitaciones cíclicas es el mecanismo biela-manivela, donde la biela está sujeta a solicitaciones alternadas que van entre la tracción y la compresión a medida que pasa el tiempo. Este tipo de cargas cíclicas pueden afectar a la estructura durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, el eje de la locomotora que yo le mostré, los subeñales, vigas, dientes de engranaje, resortes. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga cíclica que varía desde un valor de tensión hasta otro valor de tensión se puede dar durante largo periodo de tiempo. O puede ser como en el caso de un puente, donde la variación de tensiones ocurre por tiempos cortos. ¿Por qué? Porque la variación de tensiones supone ser que tenemos un puente y pasa de golpe un camión de gran peso. Va a pasar y hasta que pase el próximo camión va a pasar mucho tiempo. Entonces, en ese caso, la carga variable actúa durante un periodo corto de tiempo. En este caso, se puede decir que yo puedo no considerar el efecto de la carga dinámica, sino que puedo tomar solamente el valor como si la carga fuera estática. ¿Por qué? Porque no tiene gran influencia. Pero en el caso donde la carga cíclica va a estar actuando sobre la estructura durante un periodo largo de tiempo, yo tengo que analizar este fenómeno. Y la actuación durante un largo tiempo de este tipo de cargas cíclicas se dice que produce la fatiga al material. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que nosotros vimos en uno de los primeros capítulos, creo que el capítulo 2 o 3, que cuando había, supónganse, tenían una plancha y tenía un agujero, ¿se acuerdan que en coincidencia en la cercanía del agujero había un incremento o una concentración de tensiones? ¿Se acuerdan eso o no? Sí, profe. Bueno, así como agujeros también hay irregularidades en todas las estructuras. Y si yo tengo actuando este tipo de cargas cíclicas durante un tiempo largo de tiempo, hace que ese tipo de defectos, como ser agujeros, fisuras, pueden agrandarse en forma repentina y pueden producir la destrucción frágil del elemento, o sea, tener una rotura frágil, por más que el comportamiento, por más que el material sea un material dúctil como el acero, por ejemplo, el acero puede tener algún tipo de irregularidades superficiales o puede tener pequeños agujeros que hacen que al actuar este tipo de cargas cíclicas durante mucho tiempo se produzca la fractura frágil del elemento sin dar mucho aviso. Es por eso, esto se dice en ese momento que el material ha sufrido un proceso de fatiga y se ha producido la falla del material por fatiga. Por eso, podemos definir como que el proceso del surgimiento y desarrollo de grietas en un material sólido originado por cargas cíclicas se denomina fatiga del material. El estudio teórico de la fatiga al material, o sea, cómo se comporta el material ante este tipo de cargas cíclicas, no se presenta muy fácil el planteo estricto teórico. ¿Por qué? Porque en la fatiga del material intervienen particularidades de la estructura molecular y cristalina de la materia que hacen que yo no pueda asumirlo como un continuo. ¿Se acuerdan que muchas de las teorías que nosotros usamos en nuestra materia asumimos como hipótesis que el material es continuo y homogéneo? ¿Se acuerdan o no? Nosotros, Sí, profe. si bien no lo decimos, en todos nuestros estudios teóricos asumimos que el material es un continuo. Sin embargo,
si yo estudio la fatiga, no puedo asumir que el material es un continuo, porque no se comporta como un continuo ante cargas cíclicas. Por eso, básicamente el estudio de la fatiga se rige por una, en vez de hacer toda una teoría que avale el comportamiento del material a carga cíclica, lo que yo hago es una recolección de datos empíricos. O sea que el estudio de la fatiga del material yo lo voy a hacer en base a estudios de resultados de ensayos más que nada. Ensayos de fatiga, o sea, de estructuras sometidas a este tipo de cargas cíclicas durante un periodo bastante largo de tiempo. Se entiende que nosotros vamos a estudiar la fatiga en materiales no con una base teórica, sino con una base de ensayos, una base de análisis de resultados de ensayos ya hechos. ¿Queda claro eso o no? Y lo que vamos a hacer es agrupar y sistematizar esos datos de manera que podamos llegar a algún tipo de conclusión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Resumiendo, cuando yo no tengo cargas estáticas, sino tengo cargas dinámicas, estas cargas dinámicas pueden ser cíclicas, o sea que varían de un valor a otro en forma cíclica a través del tiempo. Esto hace que el material pueda sufrir un proceso de fatiga, que es el surgimiento y desarrollo de grietas y con la consiguiente falla del material por efecto de estas cargas cíclicas. El estudio de la fatiga del material yo lo voy a hacer no con base teórica, no con un desarrollo teórico, sino a través de una agrupación y sistematizar los resultados de ensayos a este tipo de esfuerzo. Básicamente es eso. Y en tren de sistematizar y agrupar los datos, yo voy a tener que ir definiendo pequeñas cosas. Por ejemplo, los tipos de carga cíclicas que producen la fatiga. Yo puedo decir que puedo dividir los tipos de carga en dos tipos de carga principalmente, pulsatorias y oscilantes. Voy a decir que las cargas son pulsatorias cuando las tensiones máximas y mínimas que actúan sobre la estructura son de un mismo signo, es decir, que no cambio de signo. Como por ejemplo, en este caso. Ustedes ven que la carga va de un sigma máximo a un sigma mínimo y se va repitiendo los ciclos, pero siempre las tensiones son de un mismo signo. ¿Queda claro eso o no? Y después el otro tipo de cargas que yo voy a analizar son las cargas oscilantes, que si bien van desde un sigma máximo a un sigma mínimo, el sigma máximo y sigma mínimo no son del mismo signo. Es decir, yo corto el eje del cero, digamos. Paso desde una carga máxima que es positiva a una carga mínima que es negativa, una carga máxima que es positiva a una carga mínima que es negativa. O sea que el sigma máximo y sigma mínimo que actúan son tensiones de distintos signos. Eso es lo que yo llamo carga oscilante. Entonces eso, por favor, traten de verlo bien. Yo puedo tener la carga cíclica puede ser pulsatoria cuando cuando el ciclo de carga se mantiene con cargas de un mismo signo. Y oscilante cuando la tensión a la que está sometida la estructura la máxima y la mínima son de distintos signos. Dentro de las cargas pulsatorias, o sea, el grupo de carga donde el sigma máximo y el sigma mínimo son del mismo signo, yo puedo tener el caso particular de una carga pulsatoria intermitente, que además de ser pulsatoria es intermitente. ¿Y por qué? Porque se cumple que el sigma mínimo o el sigma máximo son igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener este dibujo que está acá, donde el sigma mínimo es igual a cero, o podemos tener este dibujo donde está acá, donde por abajo toca el cero. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Y dentro de las cargas oscilantes,
yo voy a distinguir una carga oscilante especial que aparte de ser oscilante es alternada. ¿Qué quiere decir eso? Que el sigma máximo y el sigma mínimo tienen igual valor absoluto pero distintos signos. Tienen igual, o sea, va de un sigma máximo a un sigma mínimo, pero los valores absolutos del sigma máximo y el sigma mínimo son iguales. ¿Sí? Dentro de estos dos tipos de cargas, tanto las pulsatorias como las oscilantes, yo voy a tener la tensión máxima que actúa y la tensión mínima que actúa. Y el promedio de las dos la voy a llamar tensión medio, que está indicado en toda la figura, que es el valor del plano medio. ¿Sí? Acá en la pulsatoria intermitente, ¿qué característica tiene? El sigma medio es igual a qué. Les pregunto a ustedes. La mitad. La mitad del sigma máximo. Y en la carga oscilante alternada, ¿cuánto vale el sigma medio? 0. 0. ¿Queda claro? Seguimos. Vamos a llamar sigma máximo o tensión superior a la máxima tensión en valor absoluto, no importa si es de tracción o compresión. Sigma máximo va a ser el valor, la que tenga el valor absoluto máximo, y sigma mínimo va a ser la que tenga el valor absoluto mínimo. ¿Sí? No importa, puede ser que esta sea de compresión y esta de tracción, o al revés. Y el valor del sigma medio va a ser el promedio entre sigma máximo más sigma mínimo dividido 2. Y yo voy a definir como amplitud de la tensión dinámica a la diferencia entre estas dos dividido 2. ¿Qué quiere decir? Que el valor de sigma A es esta distancia. ¿Se entiende bien o no? La amplitud es lo que va entre el sigma medio y el sigma mínimo, entre el sigma medio y sigma máximo. Es muy importante que ustedes entiendan la tensión dinámica sigma A. Esta se conoce como tensión variable o revertida también. Y vamos a llamar coeficiente de ciclo al cociente entre el sigma mínimo y el sigma máximo. Si R es el sigma mínimo, digo sigma máximo, en el caso de una pulsatoria intermitente, ¿cuánto va a ser R? 0. 0. Y en el caso de una carga oscilante alternada, -1. -1. Eso está puesto. Entonces yo una carga cíclica, yo puedo suponerla como la aplicación de una tensión media más menos la amplitud sigma A. ¿Se entiende o no? Yo puedo suponer que una carga cíclica es una carga que va a variar entre sigma m más sigma A y sigma m menos sigma A. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La experiencia indica que la resistencia que yo voy a tener de un elemento estructural a la fatiga depende de la tensión media y de la tensión dinámica sigma A. Sigma A era la amplitud, ¿se acuerdan? De esas dos cosas depende. Pero no dependen cómo pasan de un punto al otro, cómo se desarrolla la carga. Fíjense que acá yo paso desde esta carga a esta carga, puede ser así o más abierto, pero
todo esto va a tener la misma resistencia, no importa la forma en que varíen los ciclos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero definir la resistencia a la fatiga de una estructura, ¿cómo la puedo definir? La puedo definir a través de su sigma máximo y mínimo o a través de la tensión media y sigma A, que es la tensión dinámica. Yo puedo referir la carga cíclica por el valor máximo del mínimo o bien por la tensión media y la amplitud. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Se define como resistencia a la fatiga al máximo sigma A, que superponiéndolo a la tensión media puede actuar un número ilimitado de veces sin provocar la rotura del material. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a definir la resistencia a la fatiga como la máxima sigma A que yo le puedo superponer a la tensión media y que actúe un número de ciclos indefinido, es decir, un número ilimitado de veces sin provocar la rotura del material. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo quiero graficar, yo tengo acá, yo voy a definir si esta es la tensión media, yo voy a decir que la resistencia a la fatiga va a ser el máximo sigma A que yo le puedo aplicar hacia arriba y hacia abajo y pueda actuar, esto tendría que ser todo igual, un número ilimitado de veces. Puede actuar siempre entre ese más sigma A y menos sigma A. ¿Se entiende eso o no? Eso se define como resistencia a la fatiga. Y dentro de la resistencia a la fatiga hay dos cosas que me van a interesar. El valor de la resistencia a la oscilación. ¿Cuál va a ser el valor de la resistencia a la oscilación? La resistencia a la fatiga para una carga oscilante alternada. Va a ser este. ¿Sí? Eso yo lo voy a llamar sigma A. Y en el caso que la carga sea pulsatoria e intermitente, la resistencia va a ser la resistencia pulsatoria, que yo la voy a llamar sigma U. ¿Sí? O sea, que la resistencia a la fatiga, siempre la resistencia a la fatiga es el valor de la amplitud o de la tensión dinámica sigma A. Ese es el numerito que me define la resistencia a la fatiga. Y yo voy a identificar como resistencia a la oscilación para el caso donde yo tengo una carga oscilatoria donde la tensión media igual a cero. Y a una resistencia a la pulsación para cuando tengo una carga pulsatoria que es intermitente. Es decir, que una de las tensiones extremas es nula, ya sea el sigma máximo o sigma mínimo. ¿Queda claro eso o no? Profe, ¿cómo me había dicho que se calculaba el sigma en estos casos? ¿Era igual a qué? El sigma A, No, el valor de sigma. Había dicho sigma A más menos R, ¿puede ser?
No, yo dije que la carga cíclica se puede representar como sigma medio más menos sigma A. Ah, está, profe. Gracias. Ahora bien, como yo les había dicho, no vamos acá a efectuar un estudio teórico, sino que vamos a hacer un análisis experimental. Y a base a ese análisis experimental vamos a calcular la resistencia a la fatiga. ¿Y ustedes qué creen, que la resistencia a la fatiga va a ser menor o mayor que la resistencia para una carga estática? Menor. Menor. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? A través del diagrama Wheeler. ¿Cómo se constituye este diagrama? Se somete a una probeta de material a una tensión media prefijada y distintas amplitudes, o sea, lo que mantengo fijo sigma m y le voy cambiando el valor de sigma a. Y represento, y eso cuando yo cargo la probeta la probeta de ensayo, yo le estoy aplicando una tensión media y a eso le superpongo una sigma A para arriba y una sigma A para abajo, eso va a constituir un ciclo. Y cuento el número de ciclos que pasa hasta que se produce la fatiga o rotura del material. Y después cambio a otro valor de sigma y hago lo mismo. Y puedo representar en abscisa o en el eje de las X el número de ciclos para el cual se produjo la rotura. Y en vertical la tensión sigma A. Yo acá voy a representar acá el sigma A. O sea, para cada sigma A, el número de ciclos que aguantó. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? ¿Podría repetir eso, profe? Yo agarro una probeta en un ensayo y vas partiendo de un sigma m fijo, voy cambiando la amplitud que le pongo. Sí. Voy cambiando sigma A. ¿Sí? O sea que si yo hago un dibujito acá, supónganse que acá está sigma m. Esto es sigma m. Le doy una amplitud sigma A hacia arriba y sigma A para otra vez para abajo. Y la hago actuar hasta que se rompa. Y cuento el número de ciclos que aguantó. Entonces, marco el sigma A que yo usé acá y marco en horizontal el número de ciclos que aguantó. Después cambio sigma A y le doy otro valor de sigma A, un poco mayor. Y cuento el número de ciclos que aguantó. Ahí nuevamente voy a estar por acá con sigma A y dibujo el número de ciclos. De tal manera que yo al final voy a tener una curva de este tipo. Porque al final el valor de sigma A va a llegar un momento que yo le voy a aplicar un sigma A, esa tensión media, que va a hacer que pueda aguantar la innumerable cantidad de ciclos, que no se rompa nunca. ¿Sí? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Entonces, ¿dónde va a estar acá la resistencia a la fatiga? En el valor de sigma que corresponde a que aguante un número ilimitado de ciclos. Entonces, este va a ser el sigma A que me define la resistencia a la fatiga.
que lo voy a llamar sigma A si estoy ante una carga oscilatoria donde sigma M es igual a 0. O lo voy a llamar sigma U si estoy ante una carga pulsatoria donde el sigma mínimo es igual a 0. ¿Se entiende o no? Y acá en este extremo la curva, ¿qué va a ser? Tensión de rotura, porque la resistencia al material cuando tengo 0 número de ciclos, o sea, cuando la carga es estática. De ahí salimos. Cuando la carga es estática, la máxima tensión que va a aguantar es la tensión de rotura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá, esto que está acá es un poco lo que yo les expliqué sobre el diagrama. Lo que es importante tener en cuenta que si yo ordeno en la resistencia estática, va a ser mayor que la resistencia pulsatoria y la resistencia pulsatoria va a ser mayor que la resistencia oscilante. ¿Por qué? Porque acá en la resistencia en la carga estática está en mejores condiciones que la carga pulsatoria, porque la carga pulsatoria, por más que cíclica, yo no cambio de signo entre sigma máximo y sigma mínimo. Y la que peor condición está la que corresponde a cargas donde se cambia, donde el sigma máximo tiene un signo distinto al sigma mínimo. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, acá voy a tener una carga estática. Acá voy a tener el ciclo entre una carga de compresión y otra compresión, o entre una carga de tracción y otra carga de tracción. Pero acá el ciclo va a ser entre una de compresión y una de tracción, que es el caso más desfavorable. ¿Se entiende eso o no? Grábense esto. A significa oscilante. La letra A quiere decir oscilante, o sea que el sigma máximo y el sigma mínimo son de distintos signos. Y U quiere decir pulsatorio, quiere decir que el sigma máximo y sigma mínimo son de igual signo. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. La mayoría de los ensayos disponibles son ensayos que corresponden a cargas oscilantes alternadas. ¿Qué quiere decir eso? Cargas donde la tensión media es igual a 0 y el sigma máximo es de un signo y el sigma mínimo de otro signo, pero igual valor absoluto. Era ese tipo especial de carga oscilante. O sea, que la mayor cantidad de valores experimentales que nosotros tenemos corresponden a cargas oscilantes alternadas con igual sigma m, que es igual a 0. Pero nosotros deberíamos tener otros ensayos donde yo vaya variando el valor de sigma m, ¿sí? Porque si no, no tengo una indicación de la influencia de sigma m en la resistencia a la fatiga. Es así que si nosotros incorporamos los resultados de otro ensayo con otros valores sigma m, yo puedo hacer un gráfico que se va a llamar diagrama de fatiga y que en este caso vamos a ver el diagrama de Smith. Fíjense, este gráfico que yo les mostré acá, ¿a cuántos valores de sigma m corresponde? A uno solo. A uno solo. Y es por eso por lo que yo considero que no es representativo. Entonces voy a ir a sacar mayor cantidad de ensayos y mayor cantidad de resultados, y voy a hacer un diagrama de Smith o un diagrama de fatiga,
donde también va a variar el sigma m. ¿Qué es lo que hago acá? En vertical, marco los sigmas como siempre. Y acá en vez de poner el número de ciclos, pongo el valor del sigma medio. ¿Sí? Y voy marcando para cada valor de sigma medio el valor de sigma máximo y sigma mínimo que aguantó un número indeterminado de ciclos, es decir, que aguantó infinitos ciclos, si se quiere. Que esa va a ser la resistencia a la fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá, en este punto estoy acá, estoy con sigma m igual a 0. O sea, yo me voy acá. Supónganse que este ensayo es para sigma m igual a 0. Entonces lo que hago es con sigma m igual a 0 marco el sigma máximo y el sigma mínimo que aguantó un número infinito de ciclos. Me voy acá y trazo una recta a 45 grados. Si yo trazo una recta a 45 grados, yo en vertical puedo tener la misma coordenada que tengo en horizontal, ¿se entiende o no? Si este es el valor de un valor de sigma m, hasta este punto voy a tener el sigma m. Y a partir del sigma m yo marco la tensión máxima y la tensión mínima que aguantó un número indeterminado de ciclos. Y así sucesivamente yo veo que se me convierte en este diagrama que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Entre este punto y este punto, ¿qué tipo de cargas yo tengo? ¿Qué particularidad tengo entre esta línea y esta línea? ¿Qué pasa con el sigma máximo y el sigma mínimo? ¿Son iguales en valor absoluto? ¿No? Son de distintos signos. Fíjense que todos los sigmas mínimos son negativos y todos los sigma máximos son positivos. ¿Sí o no? Si este es el eje, estos valores sigma mínimo, ¿qué características tienen? ¿Son negativos, sí o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Y estos son positivos. Entonces, ¿cómo son el sigma máximo y el sigma mínimo? ¿De igual signo o de distinto signo? De distintos signos. De distintos signos. ¿Y qué pasaba cuando sigma máximo y sigma mínimo eran distintos signos? ¿Qué tipo de carga teníamos? Oscilantes. Oscilantes. O sea que este pedazo del diagrama, como está marcado acá abajo, corresponde de acá hasta acá, corresponde a cargas oscilantes. Y dentro de este, ¿qué particularidad tiene esta línea, la primera? Que la carga, aparte de ser oscilante, ¿cuánto valía el sigma medio? 0. ¿Cómo se llama? Carga oscilante alternada. ¿Sí? Que era el caso donde el sigma máximo tenía el mismo valor que sigma mínimo en valor absoluto. Entonces yo acá en el diagrama puedo identificar en esta línea una carga oscilante una carga oscilante alternada. Todas estas son cargas oscilantes hasta que yo llego en este punto
que voy a tener sigma m igual a 0. ¿Qué pasaba con las cargas pulsatorias cuando la tensión media igual a 0? Se llamaba carga pulsatoria intermitente. La carga pulsatoria intermitente va a estar representada acá. Y desde acá para acá, tanto el sigma mínimo como el sigma máximo tienen el mismo signo. Entonces, ¿ante qué tipo de carga voy a estar? Pulsatorias. Ante cargas pulsatorias. Entonces yo, en este diagrama, yo puedo indicar un tramo para carga oscilante, un tramo para cargas pulsatorias. Y yo, en este diagrama, ¿dónde está la resistencia a la fatiga? Supónganse que para este sigma m que está indicado, esta tensión media que está acá, indicada, este valor, ¿cuál es la resistencia a la fatiga para ese valor? La distancia. La amplitud, o sea, de la tensión media hasta el sigma máximo o de la tensión media hasta el sigma mínimo. La mitad de esta distancia. Acuérdense que si yo acá le dibujo lo que les había hecho, este es el valor de sigma m. Entonces, esto es sigma a, la tensión, la amplitud, la tensión dinámica. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque sigma m es desde acá hasta acá, pero si yo lo levanto es hasta acá. Hasta acá yo voy a tener el sigma m. Y entonces esta carga puede ser interpretada como este valor de sigma m más sigma a o menos sigma a. Y esto también es sigma a. Como que yo le superpongo para arriba y para abajo sigma a. Y la resistencia a la fatiga es el valor de esa tensión dinámica o sigma a. ¿Se entiende o no? Profe, y en el punto M entonces sería ya que Bueno, material de una ruptura. ¿cuánto es la resistencia a la fatiga en ese punto? Igual a la media. No, la resistencia a la fatiga es sigma A. ¿Cuánto vale sigma A en ese punto? 0. Cero. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos a un nivel de valor de sigma medio que solamente soporta la carga estática, no pueda soportar ninguna carga dinámica. La resistencia a la fatiga es 0 ante cargas cíclicas. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Este valor va a ser la tensión de rotura del material, que no soporta carga dinámica, solamente es el máximo valor que soporta ante cargas estáticas. ¿Sí? Si yo le digo en este punto cuánto va a ser la resistencia a la fatiga, va a ser esto. O esto. ¿Sí? La amplitud es el valor que yo le pongo por arriba y por abajo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Fíjense, este es el sigma de rotura. Esto es un poco lo que yo le estuve explicando.
¿Qué pasa? Yo acá, este es el diagrama que yo tenía antes, ¿se acuerdan o no? ¿Lo ven acá o no más simplificado? Este diagrama es el que habíamos visto y teníamos la figura anterior, ¿sí o no? ¿Y este valor a qué valor correspondía? Al de la rotura. Pero ¿qué nos dice? Nosotros en teoría no deberíamos llegar al valor de rotura, sino solamente a la tensión de fluencia. Entonces yo voy a recortar este diagrama poniendo que lo máximo que yo puedo alcanzar acá sea la tensión de fluencia. ¿Sí? Entonces en este punto tiro una vertical hacia abajo y voy a tener este punto. Uno este con este y este con este. Y entonces el diagrama que inicialmente parecía como una cuña, ahora va a tener un tramo curvo que es este, un tramo recto horizontal, un tramo recto inclinado y otro tramo curvo, que sin causar gran error yo puedo definir que es como 4 líneas rectas. ¿Sí? Y se verifica que este corte que está acá se produce al 80% de la resistencia a la oscilación. ¿Entendimos más o menos el diagrama? Profe, ¿el de B es el 80% o el que pasa por los puntos K y K'? No, de la resistencia sigma A, de la resistencia oscilatoria, de esta resistencia. La resistencia oscilatoria es la resistencia que corresponde a una carga oscilante, a esta carga oscilante donde sigma E igual a 0. Esto es sigma A. El 80% de eso corresponde a esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí. Que el punto corta en 0 ahí. ¿Sí? Sería una cosa así, profe, como que si después del 80% de la carga de la amplitud sería, pasa a ser pulsatoria. Pasa a ser pulsatoria, exactamente. Exactamente. Bien, profe. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito cómo trabajamos con el dimensionamiento, porque todo lo que vimos hasta ahora es un análisis de resultados experimentales. Hay varias propuestas que rigen el proceso de fatiga. Tenemos la ley de Goodman, la ley de Gerber, la ley de Soderberg, donde acá se utiliza un factor K, que es el cociente entre la tensión de rotura y la tensión de fluencia. Eso está representado acá. Nosotros de todas estas leyes nos vamos a quedar con esta de Soderberg. ¿Qué factores aparecen en la ley de Soderberg? Sigma A, que es La amplitud. sigma A es la resistencia a la fatiga o amplitud. Sigma A mayúscula, que es la resistencia a la fatiga cuando tengo una carga oscilatoria alternada. ¿Sí? Esto es la resistencia a la fatiga cuando tengo una carga oscilatoria alternada, es decir, que sigma M sin tensión media igual a 0. Es decir, que teníamos este tipo de carga, para que no se confundan. Teníamos el 0 acá y teníamos una carga donde sigma máximo
es igual a sigma mínimo en valor absoluto. ¿Sí? Y la tensión media era igual a 0. La resistencia a la fatiga para este caso yo lo voy a llamar resistencia a la fatiga para una carga oscilatoria alternada. K es el cociente entre la tensión de rotura y tensión de fluencia. Sigma M, ¿qué es? La tensión media. La tensión media, y sigma R la tensión de rotura. ¿Sí? Bien. Vamos a ver para qué usamos la ley de Soderberg. La tensión máxima que yo voy a poder tener si tengo una carga cíclica va a ser la tensión media más la resistencia a la fatiga, que es la tensión dinámica o amplitud. ¿Sí o no? Ese va a ser el valor máximo de la tensión máxima. De acuerdo a la ley de Soderberg, yo tengo este cociente. ¿Por qué acá aparece fluencia? Porque si yo acá reemplazo K por sigma R sobre sigma de fluencia, que es lo que es, este se va con este se va con este y queda sigma M dividido sigma fluencia. Por eso acá aparece sigma M dividido sigma fluencia. ¿Se entiende? De acá yo puedo sacar sigma A, que es la amplitud o tensión dinámica, que es igual a esto. Entonces reemplazo sigma A por esto y me queda que igual a esto. Todo esto es matemática, no me voy a detener acá. Conclusión, si yo llamo beta al cociente entre la resistencia a la fatiga para una carga oscilatoria alternada y la resistencia a la fluencia, eso yo lo llamo beta, voy a tener que la tensión máxima que va a poder actuar va a ser la resistencia a la fatiga para una carga oscilatoria alternada más 1 menos beta de la tensión media. Con esto definimos la tensión media que puede actuar sobre un elemento estructural, suponiendo que la resistencia a la fatiga para una carga oscilatoria alternada sea sigma A mayúscula. Y ahora vamos a ver qué pasa cómo yo dimensiono la fatiga. Fíjense, esta es la ley que me dio a mí. Esta es la tensión máxima que se va a dar. Y si es la tensión máxima, es una tensión de... ¿Qué va a pasar cuando llegue a esa tensión? Mejor dicho, este sigma A, ¿qué era? Sigma A mayúscula. La resistencia a la fatiga en la oscilación. Resistencia a una carga oscilante alternada, pero una resistencia que de tal manera que si yo paso ese valor, ya se produce la rotura. Entonces yo esa resistencia puedo tomarla con un valor de rotura. Entonces si yo voy a dimensionar, tengo que dividirla por un coeficiente de seguridad, porque el máximo valor que yo voy a dejar alcanzar no va a ser hasta la rotura, sino hasta lo admisible. Entonces este valor que es de rotura lo divido por el coeficiente de seguridad. Y esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible a la fatiga. Entonces si yo trabajo esto que está acá,
La tensión admisible a la fatiga va a ser igual a lo mismo que está acá, y lo multiplico y lo divido por sigma admisible a la carga estática. Y entonces lo que hago es meter ese sigma admisible acá y ese sigma admisible acá. Llego acá. ¿Sí? Pero sigma admisible es el sigma de fluencia por coeficiente de seguridad. Entonces acá coeficiente de seguridad por sigma admisible, ¿a qué es igual? Sigma de fluencia. O sea que esto es el sigma de fluencia. Entonces me queda sigma A mayúscula y digo sigma de fluencia. Y lo otro queda como está. ¿Y esto a qué era igual? A beta. Entonces queda beta más O. Si yo a todo lo que está entre paréntesis lo llamo 1 sobre phi, donde phi es el coeficiente de fatiga, voy a tener que la tensión admisible a la fatiga va a ser el sigma admisible que yo conozco para carga estática dividido un factor o coeficiente de fatiga. Esto es una manera de trabajar todo matemáticamente para que les quede una expresión que ustedes conozcan. Y este valor 1 sobre phi, ¿de qué va a depender? De beta. ¿Beta de qué depende? Beta depende del material, porque depende de la resistencia a la carga oscilatoria alternada y la resistencia a la fluencia. O sea que beta es un indicador que depende exclusivamente del material. Sigma admisible depende del material y sigma M va a ser la tensión media. Entonces este coeficiente fatiga que yo estoy poniendo acá va a depender del tipo de material y de la tensión media. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo dimensionamos cuando tenemos una solicitación axial a la fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una columna que yo le aplico una carga P de compresión y una carga P de tracción. ¿Sí? O sea que la carga va a variar entre P máxima y P mínima. En la tensión máxima que yo voy a tener, va a ser al valor de la carga máxima dividido el área. Y esa tensión va a tener que ser menor al sigma admisible a la fatiga, que es igual al sigma admisible dividido este coeficiente de fatiga. La carga media va a ser el promedio entre la máxima y la mínima. La tensión media va a ser la carga media dividido el área. Entonces el sigma máximo, que va a ser P máximo sobre el área, tiene que ser menor o igual que esto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto es el coeficiente 1 sobre phi? Y llegan a esta expresión para el área, donde usted la carga máxima conocen, el signo admisible a la carga estática conocen, beta es el cociente entre la resistencia oscilatoria alternada y la tensión de fluencia, la carga media conocen y la carga máxima conocen. ¿Sí? Donde este valor, ¿a qué es igual? Yo había dicho que este valor
era igual a 1 sobre phi. Entonces phi es todo esto dado vuelta, es igual a esto. Entonces, si yo tengo un material, defino un material donde la tensión de fluencia es 2,4, que eso ya lo conocen, y la resistencia en la carga oscilatoria alternada es 1,2, acá, o sea que beta va a ser beta va a ser 1,2 dividido 2,4, va a ser igual a 0,5. Si yo acá reemplazo por beta igual a 0,5, voy a tener que cuando P, la tensión media es igual a 0, ¿qué pasa si la carga media es igual a 0 y P máxima es igual a menos P mínima? ¿Ante qué caso estoy? Un caso de carga oscilatoria alternada. Si yo tengo este caso donde la tensión media es igual a 0 y va del máximo al mínimo, o sea, una carga oscilante alternada. En este caso, si yo reemplazo acá, va a ser que phi igual a 2, entonces la tensión admisible a la fatiga va a ser igual a la tensión admisible a la estática. Bueno, a la tensión admisible va a ser igual, la tensión admisible a la fatiga va a ser igual a la tensión admisible a la carga estática dividido 2. Va a ser la mitad. ¿Sí? Cuando yo tengo, acá está calculado cuando yo tengo una carga mínima, una carga pulsatoria intermitente. En este caso, P mínimo igual a 0 y P máximo, P medio es igual a P máximo 2. Ahí el coeficiente es 1,5. Como ven, la más desfavorable es aquella carga donde el P máximo y el P mínimo son de distintos signos. La condición más desfavorable para la fatiga cuando la carga es oscilatoria. Esto es, cuando la carga es oscilatoria, yo la tensión admisible la divido por 2. Cuando la carga es pulsatoria, la divido por 1,5. ¿Se entiende eso o no? Ya nos perdimos acá. No, sí, profe, se entiende. Y finalmente, para el caso de la flexión, que el mismo análisis, no lo voy a volver a hacer la misma matemática acá, nada más que cuando la carga es estática igual a 1, cuando la carga es pulsatoria intermitente es 1,17 y cuando la carga es oscilante alternada es 1,33, lo que para esfuerzo normal era 2 acá 1,33. Cuando lo que acá era 1,5 es 1,17. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los materiales se comportan mejor a la fatiga para esfuerzos normales o para flexión. En la flexión, porque en la flexión el coeficiente por el que divido la tensión admisible es menor. ¿Se entiende? O sea que yo voy a tener la resistencia a la fatiga mayor. Yo creo que esto, más que entenderlo ahora, ustedes tienen que mirarlo con tranquilidad porque la base para entender esto es manejar mentalmente lo que es una carga oscilatoria alternada, una carga oscilatoria común, una carga pulsatoria intermitente, carga pulsatoria común, lo que es la amplitud, lo que es la tensión media. Tienen que dominar eso para poder entender toda esta última parte. ¿Se entiende o no? Sí, profe.
Entonces yo diría que lo revisen todo de nuevo y si tienen alguna duda la vemos en una de las clases de consulta. Profe, entonces los coeficientes de seguridad no los usamos porque se simplifican. El coeficiente de seguridad está metido ya adentro porque yo estoy usando el sigma admisible a la carga estática. Al usar un sigma admisible a la carga estática ya estoy metiendo un coeficiente de seguridad. Está claro. Sí, entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, finalizamos acá. Si tienen dudas, lo volvemos a ver. Parece que no hay dudas, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Parece que no hay dudas. Bueno, entonces damos por terminado. Bueno, profe, hasta luego. Profe. Hasta luego. Profe, Sí. no se olvide de darnos más tiempo en la teoría para el parcial, por favor. No, no, ¿quién sos Horarios? Sí, Lucas. Parece que Hola. está con ese tema. Sí, Sí, porque vamos. en el parcial no llegué, profe. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo saliste en el segundo? Bien, pero no llegué a las 30, digamos, no llegué. Bueno, Hasta la 27, por ahí llegué. bueno, entonces le vamos a dar un poco más de tiempo, ¿no? Ya lo tenemos hablado que le vamos a dar más tiempo. Aparte, acuérdense Bueno, que profe. este capítulo no entra en el tercer parcial. Sí, ya se da. Hasta las 10 nomás. Sí. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.